Buenas tardes entonces a todos los participantes que nos acompañan hoy día. Gracias por su asistencia el día de hoy. Hoy día nos acompaña Mario Ascurra con su charla Geonavegación en reservorios de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Mario es geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Cuenta con un posgrado en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear de la UBA-U y de Cuyo. Posee una experiencia profesional en la industria petrolera como especialista en modelado 3D y de caracterización de reservorios de hidrocarburos. Ha trabajado en diversos yacimientos de la cuenca neuquina y en los últimos 12 años se desempeñó como geólogo de desarrollo en YPF para yacimientos de Malargüe. Hasta el año 2020 se desempeñó como geólogo en geonavegación para la gerencia NOC para el posicionamiento geológico de pozos horizontales de la formación Vaca Muerta. Ha dictado cursos prácticos de modelado 3D con la aplicación Petrel y Roxa y cursos teóricos de modelado y caracterización de reservorios de hidrocarburos, geonavegación y geoestadística aplicados a reservorios de la formación Vaca Muerta, además de haber colaborado en múltiples publicaciones. Así que Mario, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias por Bueno, acompañarnos hoy día. díganme si se está viendo. Sí, se ve bien. ¿Se ve que pase las filminas? Sí, Bueno, perfecto. estamos listos. Bueno, no sé si apagar la cámara para mejorar la conectividad o... Bueno, no importa, lo dejamos así. Bueno, buen día, buenas tardes. Estamos ahí al límite. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, el grupo de geocientistas. Bueno, si bien, digamos, entiendo que ustedes, la mayoría de los profesionales de las geociencias, se dedican más a la minería, y en Chile o en Perú, donde hay gente también viéndonos, bueno, me parece que es un tema importante, sobre todo, bueno, del lado de Argentina y en el mundo hay mucho desarrollo de reservorios no convencionales, de baja permeabilidad, muy baja permeabilidad, y bueno, este era un tema importante para desarrollar, así que bueno, les agradezco de ya la invitación. Bueno, son 40 filminas, así que espero que en una hora aproximadamente, un poquito menos estemos. Bueno, un poco de presentación personal. Como me dijeron, bueno, soy Mario, tengo 47 años, nací en Chubut. Egresé la facultad de la Universidad de Río Cuarto en 2001. Hice una especialidad en aplicación de tecnología nuclear en la Universidad de Cuyo, en la Comisión de Energía Atómica. Luego obtuve una beca doctoral, bueno, y en el año 2004 opté por ingresar a la industria. Estuve trabajando con la consultora de Claudio Larriestra, dando soporte de modelado para YPF, acá en Neuquén. Luego, en 2008, ingresé a YPF como personal de planta. Me asignaron a un proyecto especial que es Yancanelo, es desarrollo con pozos horizontales de crudos pesados, ahí en la zona de Malargüe. Luego, en el 2016, pasé a la cuenca cuyana. Estuve 8 años trabajando para Malargüe. En ese proyecto en particular, en otro proyecto, pasé a la cuenca cuyana, donde estuve trabajando también como geólogo de desarrollo. Y en 2018 me transfirieron a Neuquén, acá a la gerencia de no convencional, para geonavegar pozos en Loma Campana, el yacimiento core, digamos, de Vaca Muerta. En 2020 opté por retiro voluntario de la compañía y ahora estoy como consultor independiente colaborando con Geodata Tech de Claudio Larriestra y NZTC Solution de Alberto Ortiz y Walter Arias, ex Schlumberger. Bien, un poquito la agenda de lo que vamos a ver en la presentación. Primero, la definición y los objetivos, algunas técnicas básicas de geonavegación, la diferencia entre perforar un pozo geonavegado o perforarlo geométrico siguiendo un plan, y las incertidumbres asociadas que deben tenerse en cuenta. Luego, algo de perforación direccional. Digamos, los geólogos de geonavegación generalmente tenemos que involucrarnos bastante en la metodología de perforación, porque tiene mucha implicancia lo que nosotros hacemos a la perforación y viceversa, ¿no? Entonces, algunos conceptos geométricos de lo que es perforación direccional, cuáles son las herramientas que se usan para construir un pozo horizontal o dirigido, y qué herramientas de registro, de logging, digamos, de registro de propiedades del medio se utilizan habitualmente. Y luego un poco la metodología de trabajo, cómo trabajan los geonavegadores en general en el mundo, en la industria del petróleo,
Generalmente hay un equipo interdisciplinario, hay diferentes etapas, ahora las vamos a ver en detalle. Cómo se ejecuta la geonavegación en tiempo real, y luego un flujo de trabajo integrado un poco con lo que es el modelado y la caracterización en general del reservorio. Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de geonavegación de pozos horizontales. Bueno, el objetivo principal de geonavegar un pozo, de perforar un pozo horizontal y colocarlo dentro de una capa de interés, es bajar el costo de desarrollo. ¿Esto qué significa? Perforar el pozo lo más barato posible y que ese pozo acumule la mayor producción de hidrocarburos que sea posible. Por supuesto que si yo perforo el pozo en las zonas de mejores propiedades petrofísicas de la roca, en cuanto a saturación de fluidos, porosidad del medio, permeabilidad, etc., el pozo va a producir mucho más, ¿no? Al final de su historia va a acumular mucho más. También, sobre todo en los no convencionales, es importante geonavegar en un nivel que las propiedades geomecánicas de la roca sean homogéneas, porque, digamos, si hay mucha heterogeneidad en las propiedades geomecánicas de la roca, puede haber, digamos, baja eficiencia en la estimulación hidráulica posterior que se hace cuando se completa el pozo. Y también por ahí minimizar, cortar weak interface, que son superficies de debilidad que en general cuando hay contrastes litológicos muy fuertes, esas superficies existen, se pueden interceptar y por ahí provocan problemas en la integridad del casing, de la intubación del pozo, durante la intubación o durante la estimulación, ¿cierto? Y bueno, luego disminuir costos. ¿Cómo aportamos nosotros los generadores para disminuir un costo? Bueno, si uno perfora el pozo en la mejor zona, digamos, en la mejor zona productiva, que se supone que va a ser la que tenga mejor porosidad, por ejemplo, la tasa de penetración de las artes de perforación va a ser más alta, con lo cual, digamos, sobre todo en la sección lateral, esto tiene mucha implicancia, con lo cual, bueno, el costo del pozo se va a disminuir, ¿no es cierto? Acuérdense que los equipos de perforación se paga una tarifa diaria, entonces 1 hora de equipo o 6 horas de equipo es mucha plata, ¿no? Y por supuesto luego también nuestro rol también, si bien a otro nivel, es tratar de disminuir la tortuosidad del pozo, ¿no? Esto es tanto pidiendo cambios de inclinación hacia arriba o hacia abajo, o también evitando desvíos laterales, que, digamos, cuando se generan ese tipo de desvíos, cambios bruscos de inclinación o en azimut, luego, digamos, el perforador tarda bastante tiempo en corregir esos cambios bruscos, y eso, digamos, es costo de equipo también, ¿no? Algunos ejemplos de campos desarrollados con pozos horizontales, bueno, donde me tocó trabajar, las arenas inconsolidadas, saturadas con fluido viscoso de Chancanelo o de la faja del Orinoco, reservorios de baja permeabilidad, tipo arenas TAI, se me viene a la mente algún nivel más carbonático de la formación Mulichinco, que se desarrolló en su momento con pozos horizontales, en Cañón Amarillo, creo. Luego reservorios no convencionales, como son la formación Vaca Muerta o la cuenca Permian en Estados Unidos. Y también se perforan pozos horizontales cuando hay, digamos, restricciones ambientales o operativas, ¿no? Se desarrollan a través de pads de pozos horizontales, o sea, una locación grande en donde entra 6, 7, 10 pozos, los que sean, y a partir de ahí, minimizando el impacto ambiental, o en el caso del offshore, a partir de perforar de una plataforma offshore, se desarrolla el reservorio con pozos horizontales. Es el caso del Mar del Norte, digamos, donde se generan pads de producción y de perforación, y Chancanelo, que, digamos, no solamente por un tema ambiental, ¿no? Chancanelo es un área protegida, así que el menor impacto ambiental lo generas construyendo menos locaciones. Bueno, ¿de qué se trata la geonavegación? Bueno, consiste en básicamente tener un modelo de subsuelo que uno genera previo a la perforación del pozo, e ir ajustándolo en tiempo real mientras se adquieren datos de perforación. Hay muchos indicadores de perforación que también nos ayudan a los geólogos a interpretar con qué está interactuando el pozo. Y aparte, registro de propiedades de roca y fluidos que se interpretan a partir de herramientas de logging, ¿no? Resistividad, gamma ray, densidad, etc. Ya lo vamos a ver. Esto nos permite saber, o sea, tener menos incertidumbre en la posición estratigráfica en donde está el pozo, atravesado por el trépano, de manera de, como les decía, minimizar la incertidumbre y
ir permanentemente actualizando el modelo en tiempo real. Esto es, digamos, minuto a minuto. A medida que entran los datos, ¿no? Cuando uno mejora el modelo o entiende mejor cuál es la geología del subsuelo, uno podría casi inmediatamente corregir desviaciones de la trayectoria. Supónganse que el pozo de pronto empieza a geonavegar a un nivel de menor porosidad, uno detecta por baja tasa de penetración o por alguna respuesta a algún perfil de porosidad o algún perfil eléctrico, el que sea, uno puede inmediatamente solicitar un cambio en el ángulo del pozo como para volver al nivel óptimo de geonavegación. En ese sentido, como uno está permanentemente pidiendo cambios en la dirección del pozo, en la inclinación del pozo, podríamos decir que la geonavegación es como un proceso continuo de planificar un pozo. O sea, los pozos, ahora vamos a ver que se pueden perforar geométricos o geonavegados. Un pozo geométrico se planifica y se sigue el plan, ¿no? Un pozo geonavegado, hay una planificación previa, pero en general, a partir, sobre todo al aterrizaje, si es que está bien atada a la profundidad del nivel de interés, pero a partir de la rama horizontal es como estar permanentemente cambiando el plan del pozo, ¿no? Eso es así, y la gente de perforación sabe que es así, hay una interacción, un ida y vuelta con el equipo de perforación permanente entre el geonavegador, los ingenieros y la gente que está en el equipo perforando, ¿no? También podríamos decir que, bueno, los yacimientos que se desarrollan con pozos horizontales no es, digamos, casualidad que sean de esa manera, porque, bueno, tener que ubicar el pozo en el nivel objetivo es clave para el éxito económico. Recuerdo en San Canelo algunos pozos que por ahí se salían de zonas, que navegaban en niveles más duros, que producían mucho menos. Y los pozos que mejor habían geonavegado producían muy bien. Entonces es clave, digamos, ubicar el pozo en el target que ya está definido por estudios geológicos, ¿no? En la generación también lo que hace es minimizar intervalos no productivos, o sea, tratar de minimizar la cantidad de intervalos no productivos que cruzaría el pozo, porque eso impacta negativamente en la productividad del pozo, obviamente. Entonces, al minimizar esos intervalos no productivos, uno lo que hace es disminuir el costo de desarrollo del proyecto. Recuerden que el costo de desarrollo era costo pozo dividido la productividad final, la producción final que acumula el pozo a lo largo de su historia, ¿no? También permite correcciones inmediatas de trayectoria, como ya les decía, para alcanzar el objetivo, el target que se haya definido por la gente de geología, más eficiente, ¿no? Porque uno al estar visualizando en tiempo real los parámetros de perforación y la respuesta de los perfiles, uno interpreta las propiedades de la roca y a partir de ahí toma decisiones, ¿no? Bien. Hay dos maneras de perforar pozos horizontales. Uno sería la perforación geométrica, como les comentaba, hay un well plan previo, o sea, el ingeniero de perforación define un well plan, eso, digamos, a partir de información que le pasa a geología, o sea, cuál es la profundidad de aterrizaje, cuál es el punto intermedio en donde supónganse que la estructura tiene un cambio de inclinación y luego cuál es el ending point, digamos, termina el pozo. A partir de 2 o 3 puntos, el ingeniero de perforación planifica, hace un well plan, y luego cuando se perfora el pozo, la gente del equipo de perforación sigue el plan, a rajatabla, no hay ningún cambio, digamos, en general la gente de geología está siguiendo el pozo, pero no se pide ningún cambio, se perfora geométricamente. Y luego está la perforación con geonavegación. Esto es diferente, como ya les he comentado, tenés la información adquirida en tiempo real y estás permanentemente actualizando la trayectoria del pozo, o sea, modificando el plan, ¿no? A los fines de optimizar la posición del pozo en el yacimiento, en el reservorio con mejores propiedades, ¿no? Esto sería un ejemplo de la bibliografía de un pozo geométrico y un pozo geonavegado. Fíjense que en un pozo geométrico en general a veces se perforan pozos geométricos para desarrollar campos con pozos horizontales, porque por ahí interesa interceptar muchos niveles y no quedarse en un nivel en particular, o porque a veces, digamos, el target es demasiado espeso como para que dentro de la incertidumbre de la medición de las herramientas, el pozo siguiendo el plan quede correctamente ubicado, ¿no? Y bueno, y luego el ejemplo de la geonavegación, en donde hay una zona de interés, opción de puntero, donde hay una zona de interés o sweet spot dentro de un nivel reservorio, entonces el pozo lo que hace el geonavegador, conjunto con el equipo,
multidisciplinario es tratar de ubicar el pozo en la mejor zona. La perforación geométrica sería así, ¿no? Geología define coordenadas y la tolerancia al objetivo. Supóngase que define la profundidad del aterrizaje en más o menos 5 metros o 10 metros, lo que sea. Si es geométrico probablemente sea mayor la tolerancia, porque la capa geonavegar probablemente sea más espesa. Ahí se define la tolerancia vertical y la tolerancia horizontal, ¿no? Al objetivo, ¿no? Ingeniería de perforación elabora un plan y luego uno selecciona las herramientas de medición. Bueno, debería correr un gamma ray, una resistividad, etcétera, ya lo vamos a ver. Y el equipo direccional perfora, básicamente ajustándose a la trayectoria del plan. Por supuesto que ese ajuste no es perfecto, porque digamos, las herramientas tienen su deriva, puede intersectar a un nivel que le genere un desvío del objetivo, pero en general se tratan de acomodar permanentemente al plan direccional, al plan del pozo, ¿no? Y luego, en perforación con geonavegación, digamos, el loop, el proceso de trabajo es un poquito más largo y más intenso, ¿no? Porque hay que definir varias cosas. Están las coordenadas y el radio de tolerancia a definir por geología. Acá entran mucho más en juego las incertidumbres del modelo, porque uno tiene que previamente entender si hay cambios de inclinación, hay cambios de espesores, hay variaciones de las propiedades de las rocas arealmente, etc. Entonces, todo ese tipo de incertidumbres se tienen que evaluar un poquito más a conciencia, y en función de eso, Ingeniería de Perforación elabora un plan direccional. Hay que seleccionar las herramientas de medición, también como en un pozo geométrico. Por ahí en un pozo geonavegado hay algunas herramientas especiales que nos permiten mejor ubicar entender cómo está ubicado el pozo en la capa. Se define un protocolo de comunicación para toma de decisiones. Esto es muy importante. Siempre que hay un servicio de geonavegación, el protocolo de comunicación es importante porque, digamos, en tiempo real el geonavegador tiene que tomar decisiones a las 4 de la mañana, supónganse, y bueno, tiene que saber con quién hablar, levantar el teléfono, tiene que haber gente de perforación de guardia o gente de geología de reservorio, etc. Ese protocolo de comunicación siempre es clave, ¿no? Porque todo el tiempo estás tomando decisiones. Y luego se ajusta la trayectoria del pozo en tiempo real. O sea, a partir del landing point en general se olvida el well plan y ya empieza a modificar permanentemente en la rama horizontal la trayectoria del pozo, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el subsuelo. Imagínense, bueno, básicamente el primero es el modelo geológico, ¿no? Cómo es el buzamiento de la capa, cómo es el espesor, si hay fallas. Mucha información de esta viene de la sísmica 3D en la medida posible, o sísmica 2D, en general 3D, los campos tienen 3D. Y ahí, digamos, el intérprete geofísico le pasa un mapa, una estructural a la gente de geonavegación y de geología, y ahí uno podría, a otra resolución, ¿no es cierto?, que la que va a encontrar el pozo, podría interpretar cambios de buzamiento, cambios de espesores, presencia de falla que el pozo podría intersectar, etc. Ese primer dato del modelo geológico principalmente viene de la sísmica y de los pozos que hay en el área, ¿no? El modelo sísmico por sí mismo puede tener incertidumbres, porque la resolución de la sísmica sea baja, por el motivo que sea, por problemas de adquisición o por la misma geología del subsuelo. Y como saben, por ahí las sísmicas se adquieren tiempo, en doble tiempo de retorno de la señal sísmica. Entonces hay que hacer una conversión a profundidad, y esa conversión a profundidad se hace con una ley de velocidad, y muchas veces hay errores en esa ley de velocidad, sobre todo si hay pocos pozos en donde atar la sísmica, ¿no? Puede haber errores inherentes a la herramienta de posición. Este cono de incertidumbre alrededor de un pozo se refiere justamente a eso. Las herramientas miden inclinación y azimut del punto en donde está perforando el pozo, y eso por supuesto tiene un error, y a medida que el pozo avanza en la perforación, el error se va acumulando. Entonces existe un cono de incertidumbre que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay pozos cercanos, para hacer el análisis anticolisión, ¿no? Si hay un pozo cercano y las elipses de incertidumbre se solapan, bueno, no es viable perforar ese pozo, porque existe una probabilidad no nula de intersección con el otro pozo, ¿no? Bueno, después también hay errores inherentes a la herramienta de registro. Las herramientas de registro que miden rayos gamma naturales, o la resistividad al medio, o la densidad al medio, o la velocidad de la onda sónica en el medio, también tienen su incertidumbre, y sobre todo
cuando varía la profundidad de investigación, o en particular la resolución o sea, cada cuánto espacio te genera un dato, esa resolución vertical, si el pozo fuera vertical o horizontal en este caso, tiene un incertidumbre, ¿no es cierto? Así que eso es un punto más que te aporta incertidumbre al modelo previo, ¿no? Puede haber también un error en la elevación de referencia, eso no es común, digamos, porque en general la gente de topografía mide a conciencia, digamos, la elevación del punto de referencia, que es el nivel del terreno. Acá hay un problema que es muy común, esto sí, digamos, puede traer problemas, en general, digamos, es común tratar de considerarlo, que la tubería de perforación, que son barras de sondeo de 9 metros aproximadamente, cada una va enrollada con la otra, va concatenada, generando la sarta de perforación, pueden tener problemas de compresión o estiramiento de la tubería mientras se perfora, ¿no? Porque la herramienta se queda agarrada, o porque se aprisiona, etcétera, o lo que sea, o naturalmente. Entonces uno cuando estima la profundidad, midiendo la longitud de cada barra de sondeo, bueno, por ahí puede ir acumulando un error por este problema, ¿no? También al medir la barra uno puede tener un error, ¿no? Porque se mide métricamente y no es una medición como la de los perfiles de cable, ¿no? Entonces, ese error en la medición de las tuberías me puede generar incertidumbre en la posición perforada del pozo, en cuántos metros llega a perforar el pozo, ¿no? También puede haber baja densidad de pozo en el área y errores en las coordenadas X y Z. No es común, lo de baja densidad de pozo en el área sí es común, sobre todo en pozos exploratorios o en zonas de avanzada. Pero en general los errores en coordenadas X y Z o errores en el nivel de referencia, uno debería tomarse muy en serio este tema y antes de perforar el pozo ir al campo a medir esas coordenadas, ¿no? Acá hay un ejemplo muy bueno, ¿no? Para que uno considere cuánto puede afectar esta incertidumbre en la perforación de un pozo horizontal. Fíjense que un pozo, si tuviera 2.500 metros de rama horizontal, una diferencia de 0,5 grados en la inclinación de la capa te genera un desfasaje de 22 metros verticales, ¿no? O sea, vos tenés una incertidumbre de, no sé, la capa tiene 87 grados más o menos 1 grado, o más o menos medio grado. Si tuviera medio grado de incertidumbre, en 2.500 metros uno tendría un desfasaje vertical de 22 metros, lo cual es bastante importante, ¿no? Considerando que las ventanas de generación en general tienen, para reservorios no convencionales, tienen entre 6 y 10 metros de espesor, ¿no? Entonces, cuando uno termina de perforar el pozo, más allá que lo perforó en el nivel estratigráfico correcto, la posición en donde el pozo está ubicado podría ser bastante incierta, ¿no? Fíjense, acá hay un modelo previo de geonavegación, y resulta que cuando se va a ejecutar, se intercepta una falla, entonces el pozo tiene que ser cambiado su orientación en función de esta incertidumbre. Esta incertidumbre que existe, siempre existe, por mayor densidad de datos que haya, digamos, el subsuelo no se conoce al detalle, siempre tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? Hay dos metodologías de generar un modelo de geonavegación, ¿no? Hay un montón de software en la industria que sobre todo en este último tiempo se han desarrollado mucho, perdón. Hay dos maneras de construir un modelo de geonavegación en los diferentes software, ¿no? Uno se llama Model Base, lo que hace es generas curvas sintéticas a partir de un pozo de referencia o de varios pozos de referencia. Generalmente se toma uno y luego se cambia el otro, etc. A partir de curvas sintéticas, o cuál sería la respuesta de la herramienta en ese nivel de interés, lo que se hace es generar una interpretación dinámica o ir ajustando la curva sintética que uno debería esperar del pozo de referencia a la curva en tiempo real adquirida, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y la otra técnica, esto sería así aproximadamente, ¿no? Fíjense, este es el pozo de referencia, este es el pozo de referencia, este es el nivel target en el pozo de referencia, en este caso es vertical, y este es el nivel target que tiene que seguir el pozo geonavegado, ¿no? A partir de estas curvas, que pueden ser resistividad o gamma ray, se genera un perfil sintético de resistividad y de gamma ray en función del pozo offset, y se va ajustando dinámicamente las curvas que se obtienen en tiempo real. A veces ese ajuste es bueno si el pozo offset es representativo de la zona, o a veces el ajuste es más complicado si el pozo offset, por ejemplo, está a 3 kilómetros, o hay cambios de propiedades entre el pozo offset y el pozo a perforar. También se pueden generar imágenes de pozo azimutales sintéticas a partir del dato del pozo offset, e ir ajustándola en el pozo
con la imagen azimutal generada en el pozo real, ¿no? Esto es muy común y la imagen azimutal, que ya vamos a ver bien de qué se trata, da mucho soporte al generador, ¿no? Y la metodología Stratabase se trata de lo siguiente, consiste en ajustar segmentos del perfil que se va adquiriendo en tiempo real al pozo de referencia. Fíjense, acá hay un pozo de referencia, es este mismo, ¿no? En otro caso, en un software que soporta la tecnología o el método Stratabase. Entonces, uno no solamente ajusta dinámicamente en el track horizontal con la tecnología Model Base, las curvas sintéticas, sino que aparte ajusta de modo contrario, por decirlo así, diferentes segmentos de las curvas en tiempo real a la curva del pozo offset, ¿no? O sea, es como un doble control que si uno tiene un software que combine las dos metodologías, tenés un doble control del modelado, del modelo del subsuelo que está generando, y bueno, por supuesto la incertidumbre la vas a poder disminuir un poco mejor. En general, digamos, hay pocos software que tienen estas dos tecnologías, la mayoría son Model Base, y bueno, y funcionan en la industria. Las grandes compañías como Schlumberger, Baker, Weatherford, Halliburton, tienen software Model Base, y algunas pocas tienen software de Stratabase y Model Base combinado, ¿no? Bueno, esto en cuanto al pozo de referencia, fíjense, esta figura me gusta mucho, es de un curso que dio Santiago Luques, muy bueno. Fíjense, este es el pozo de referencia, y en este caso es un pozo offset de un objetivo no convencional, tipo shale. Fíjense, el nivel target es la capa que tiene mayores valores de gamma ray por contenido de materia orgánica, etc. Y bueno, se define un tope y una base, y se sabe por tendencia estructural de la sísmica, supónganse, o por atado de pozos, por correlación entre pozos, que la capa tiene cierta inclinación. Entonces lo que se hace es, fíjense, acá está el pozo que tiene este primer tramo que se llama curva hasta el aterrizaje, y luego la extensión horizontal. En el caso del aterrizaje es clave ir correlacionando capa a capa en los niveles superiores, digamos, del pozo de referencia con lo que va atravesando el pozo real. Y luego a partir de acá, a partir de que uno ingresa al objetivo y hasta el punto de aterrizaje, la correlación se tiene que hacer transformando este pozo este registro que está generado a lo largo de la traza, compararlo verticalmente. Lo que se hace es se pasa el perfil a TBD, ya vamos a ver de qué se trata eso, y se puede seguir correlacionando hasta el punto de aterrizaje. Esta correlación es para tratar de interpretar si el punto de aterrizaje, que es una profundidad, hay que subirlo, bajarlo y hacer un cambio de plan en el sentido. Y luego, en la rama horizontal, fíjense que la respuesta del gamma ray va a ser de acuerdo a la respuesta promedio del nivel que yo esté geonavegando, ¿no? De esta manera funciona la necesidad de tener un pozo de referencia. Si no hay pozo de referencia, no hay manera de geonavegar, ¿no? Existen técnicas de geonavegar con control geológico, digamos. Alguna vez me ha tocado hacerlo, pero digamos, lo ideal es tener un pozo cerca de referencia y poder correr herramientas que se hayan corrido en el pozo de referencia y se corran en el pozo a geonavegar, ¿no? Estos son algunos elementos geométricos de la capa para entender bien de qué estamos hablando. Uno tiene un nivel de referencia, en este caso puede ser, en general es el nivel del terreno, y supónganse que yo estoy parado en este punto, a 2960, perdón, metros TBD. La TBD es la True Vertical Depth, es la profundidad vertical real, digamos, independientemente de cómo es la geometría de la capa o del pozo, ¿no? El pozo acá podría ya estar en un tramo horizontal, pero la TBD es siempre la proyección vertical desde la boca del pozo, desde el nivel de referencia, perdón, a la profundidad en donde está el punto que uno interesa, sea el centro de la capa o sea un punto dentro de la trayectoria del pozo, ¿no? Luego está lo que se llama True Vertical Thickness, es el espesor de capa que atraviesa el pozo, ¿no? Fíjense, en este caso, supóngase, es vertical, es True Vertical Thickness, es vertical, y el pozo, supóngase que entró acá y luego salió acá y atravesó un espesor de capa que es relativo, no me sale la palabra. Digamos que no es el real porque la capa tiene una inclinación y un buzamiento, ¿no? Es aparente, es un espesor aparente que el pozo atraviesa. En este caso se mide siempre vertical, pero el pozo podría ser horizontal, ingresar acá y salir acá de la capa, entonces el True Vertical Thickness sería tal vez mayor, ¿no?
Bien, y luego está el True Stratigraphic Signal, que sería el espesor real de la capa. Para poder medir ese espesor, uno debería conocer el rumbo y la inclinación de la capa, ¿no? Si no, es imposible de estimar. Algunas terminologías que les venía mencionando, porque es el vocabulario que se usa en esta disciplina, pero bueno, vale la pena, como hay mucha gente que por ahí viene de las geociencias, pero no de la industria de hidrocarburos, está bien que se entienda, ¿no? Una cosa es la measure depth, o la MD, como se llama en la jerga, es la profundidad medida a lo largo de la trayectoria del pozo. Fíjense que en el pozo 1 la MD, como tiene un desvío del pozo, va a ser mayor que la MD de un pozo vertical, ¿no? Eso está bien. Pero la TVD, que es la True Vertical Signal, la profundidad vertical, en este caso es la misma respecto del tope en horizonte. O sea, la TVD, o True Vertical Depth, entre el nivel del terreno y el mismo horizonte, es la misma independientemente de la geometría del pozo. ¿Se entiende? Y luego está la TVD sub C, que sería la profundidad vertical real, pero respecto a un nivel de referencia, que generalmente en el mundo se usa el nivel del mar, ¿no? O sea, generalmente, digamos, cuando uno perfora un pozo horizontal trabaja en TVDs, pero la TVD sub C, que es, digamos, la referencia al nivel del mar, siempre hay que reportarla y existen los reportes direccionales. Es importante tener la referencia a estos dos niveles del terreno y del nivel del mar, ¿no? Y la vertical section, por otro lado, que esto es bien, digamos, de pozos horizontales, es la distancia que hay entre el punto donde uno está midiendo el pozo y la proyección de la boca del pozo vertical, ¿no? Esa vertical section es una distancia que va aumentando a medida que el pozo, puede haber vertical section negativa si el pozo tiene esta geometría, tiene que ir hacia atrás y luego aterrizar, eso puede ocurrir, que haya pozos que se enseñan así, pero en general es positiva, y va aumentando a medida que avanza la perforación, ¿no? Siempre se mide esta vertical section entre el punto en que uno quiere estimarla y la vertical de la boca del pozo y paralela a la trayectoria del pozo, ¿no? O sea, cortando la trayectoria del pozo. Fíjense, esto sería la terminología que uno podría usar para un posicionamiento horizontal. Bueno, tiene el nivel del terreno, acá tiene una cañería guía que se perfora y se cementa de un diámetro, luego de menor diámetro se perfora una cañería intermedia, que también se entuba y se cementa, una sección intermedia, perdón, y se llega al KOP. El KOP es el punto a partir del cual uno empieza a construir con herramientas direccionales inclinación, o sea, el pozo pasa a ser vertical o pseudo vertical, allá tener una inclinación a propósito, ¿no? O sea, generada con intención, digamos. Ese KOP, el kickoff point, es el punto en MD donde empieza a construirse la curva. Luego se construye la curva y uno llega hasta el landing point. Se supone que el landing point debería estar dentro del nivel target. A veces los pozos aterrizan fuera del nivel target y luego tienen que ser corregidos. El landing point es un punto geométrico del pozo, independientemente si uno aterriza dentro o fuera de zona, ¿no? El punto de aterrizaje del pozo, lo ideal sería que aterrice dentro de zona y paralelo con una inclinación igual a la del buzamiento de la capa. A veces no se logra, y luego ya en la rama horizontal uno tiene que ajustar la inclinación para ponerse paralelo o subparalelo a la capa, ¿no? Generalmente el landing point se define con una TVD, no hay coordenadas X, pero también con una TVD. Y luego está ya la extensión horizontal, ¿no? El landing point sería, luego que se perfora la rama de la longitud que sea, sería el punto donde finaliza la perforación. Y acá, como les decía, está la sección guía, la intermedia, y la sección de aislación, que se llama, que en el caso de este diseño de pozo va desde el KOP hasta el fondo del pozo. En el caso de los reservorios tipo Shell, en donde hay estimulación hidráulica, con grandes caudales de estimulación hidráulica, y hay mucha discusión ambiental sobre la contaminación de acuífero, etc. Los pozos tipo Shell tienen 3 cañerías y 3 cañerías cementadas, o sea, 6 barreras entre el nivel guía, en la sección guía, que se supone que aísla los acuíferos, luego la intermedia, y luego la aislación, que es una cañería que también cuelga esta superficie de cementada. O sea, hay 6 barreras físicas que deberían ser lo suficientemente efectivas como para evitar la contaminación con hidrocarburos o con fluidos de estimulación a los acuíferos de uso humano, ¿no? Bueno, acá un poquito lo mismo. Los elementos serían, acá uno tendría la trayectoria planificada, el pozo aterriza, este es el landing point del pozo, hay una zona definida en un pozo offset como el nivel target, digamos, en este caso supóngase el nivel target es el terciario, este nivel de edad terciaria, por decirlo así,
pero dentro del nivel hay un sweet spot, o una zona dulce, una zona más rica en propiedades, que interesa geonavegar, ¿no? Entonces el pozo aterriza en zona, y luego se olvida del well plan, y comienza a geonavegar a lo largo del sweet spot. Por eso los signos pesos, digamos, porque cuanto mejor posicionado esté el pozo, mejora la economía del proyecto. Acá entra un terreno medio áspero porque, digamos, si bien entiendo de qué se trata, no soy especialista en esto, pero es en qué consiste la perforación direccional, ¿no? Es una disciplina dentro de la perforación, de los ingenieros de perforación, que bueno, se especializan en perforación direccional, ¿no? Bueno, la perforación direccional es, como les decía, es desviar intencionalmente un pozo del camino natural que tomaría si no se lo desvía. Por supuesto, se hace una herramienta especial. Un pozo en general, si se perfora verticalmente, depende de cómo se haya perforado, tiende a ser helicoidal, es decir, tiende a generar un rulo alrededor de la vertical imaginaria, ¿no?, que tendría el pozo si fuera exactamente vertical. O si hay capas con mucha inclinación, el pozo tiende a desviarse perpendicular al buzamiento regional, al buzamiento de la capa. Esto es natural, digamos, es natural al proceso de perforación. Pero, digamos, lo que uno hace cuando perfora direccionalmente no saca el pozo de la vertical, ¿no? Y hay algunos tipos de herramientas, básicamente hay dos grupos de herramientas que se usan para cumplir esa función. Lo que se llama el motor de fondo, que tiene dos funcionalidades. O sea, el motor de fondo, cuando rota la sarta, esto es bien ingenieril de perforación, digamos, no quiero perder tiempo explicándolo, también no quiero cometer errores, digamos. El motor de fondo tiene dos opciones de perforación. Una rotando toda la sarta, y la otra opción es rotando solamente el trépano, digamos. ¿Cómo hace eso? Con un motor hidráulico, ¿no? Por eso se llama motor de fondo. Cuando el pozo está, fíjense, en el caso del motor de fondo, la sarta de perforación tiene un ángulo, tiene un codo. Este ángulo varía entre 0 y 3 grados aproximadamente. Entonces supónganse que yo estoy vertical y quiero que el pozo se comience a desviar, en este caso, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, lo que hago es, la sarta queda fija, o sea, no se mueve todo el conjunto de perforación hasta superficie, y con un motor hidráulico se mueve solamente el trépano. Entonces, este ángulo está fijo y el trépano va perforando y sigue la tendencia de la inclinación que yo le haya dado al Benhausen, que se llama, ¿no?, que es el codo del pozo, ¿no? Esto cuando se llama deslizar, o sea, perforar sin rotación, con el trépano fijo, induciendo a que tome una dirección, ¿no? Y esto sería cuando uno perfora rotando toda la sarta. O sea, generalmente supónganse, en una barra o en un conjunto de 3 barras, como se suelen contar la sarta de las barras de sondeo, supónganse, generalmente se desliza o se hace slide sin rotación en unos metros, supónganse 7, 8 metros, depende de lo que uno quiera construir, de inclinación, y luego rotando, el pozo sigue esa tendencia. Pero imagínense que rotar con una sarta que tiene un ángulo, por ahí genera poco control de hacia dónde se va a ir el pozo. Ese es uno de los problemas del motor de fondo. Hay sistemas más modernos, como los sistemas rotarios, que perforan con rotación continua mayor ROP, tienen un conjunto de pads que uno los va activando, también se activan hidráulicamente, y con comando de superficie uno puede sacar un pad hacia la izquierda o hacia la derecha, el pozo se apoya, la herramienta se apoya en una cara del pozo y tiende a desviarse hacia la otra, sea hacia arriba, hacia abajo o hacia la lateral. Es un sistema mucho más complejo, obviamente, y es más complejo que lo que hacía originalmente, que era bajando cuñas para que el pozo se desvíe, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas del motor de fondo? Esto, digamos, no quiero complicarlo, insisto, el motor de fondo, como les decía, tiene un bend y un trépano, y este bend es regulable, se llama así Benhausen, es el codo de la herramienta, puede ir entre 0 y 3 grados, y es lo que permite desviar el pozo de la vertical o corregir en azimut. Las ventajas son, bueno, tiene altas tasas de giro, pero tiene mejor capacidad de construcción, o sea, este bend te permite construir pozo incluso de mucha inclinación, o construir la curva rápidamente, ¿no? A diferencia de los sistemas rotarios, construye mucho más. En general, en los pozos horizontales se usa el motor de fondo hasta el punto de aterrizaje, y luego cuando uno tiene que mantener el pozo horizontal, como genera algunos problemas esta inclinación de la herramienta, se saca la herramienta y se baja un sistema rotario, ¿no? El costo es bajo respecto de los sistemas rotarios.
hay mucha disponibilidad en mercados y se usa generalmente para construir la curva. Y las desventajas serían, una de las ventajas es que cuesta con esta herramienta mantener ángulos constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por este codo o este desvío que tiene la herramienta, digamos, tiene una deriva y cuesta uno rotando que mantenga el ángulo, ¿no? También es difícil predecir cuál será la respuesta del conjunto. Es decir, si el conjunto va a seguir la tendencia que uno generó a partir de perforar sin rotación, o si va a seguir otra tendencia o no la va a tomar. Eso por ahí es difícil de predecir, ¿no? Cuando uno perfora sin rotación, la ROP es baja, es bastante más baja que perforando rotando. Supónganse, uno puede estar deslizando o generando ángulo a 5 o 6 metros hora y luego perfora a 30 metros hora. Perdón. Bueno, luego también hay, generalmente cuando el pozo es una extensión larga, hay mucha dificultad para seguir, digamos, para que el conjunto responda y pueda seguir a longitudes mayores a 1500 metros. Perdón, disculpen. Por eso generalmente se usan, para evitar el cambio de herramienta a partir del landing point, se usan motores de fondo hasta en pozos que no superen los 1500 metros de rama horizontal. Ya si supera mucho más de rama, 2500, 3000 metros de rama horizontal, es conveniente cambiar la herramienta en el punto de aterrizaje y bajar un sistema rotario, ¿no? El sistema rotario tiene muchas ventajas. Los sensores están mucho a menor distancia del trépano, con lo cual, digamos, la incertidumbre de la señal es menor, ¿no? O sea, uno puede saber qué está pasando más cerca del trépano. Se pueden perforar a mejor tasa de penetración, tienen más precisión. La tortuosidad que generan es menor, porque esta herramienta no tiene un codo, no tiene un ángulo, sino que funciona por pads que se extraen y que se guardan en la herramienta en función de en la dirección que uno quiera perforar o desviar el pozo. La limpieza del pozo es mejor. Generalmente en los reservorios no convencionales se utiliza para perforar la extensión horizontal. En los reservorios no convencionales en general, las longitudes son mucho más extensas que en un pozo convencional. Supónganse para tener una idea del rango, ¿no? En Llancanelo se perforan pozos como muy largos de 1000 metros de rama horizontal, todo con motor de fondo, y en Vaca Muerta se perforan pozos de 2000, 2500, 3000 metros de rama horizontal, asumiendo que uno debería tener la mayor cantidad de longitud de pozo interceptada al reservorio y por lo tanto un mayor volumen a estimular hidráulicamente para producir el pozo, ¿no? Y una de las ventajas es que, como les decía, el sistema rotario tiene menos capacidad de construcción, o sea, en la curva generalmente es difícil que el pozo construya buena inclinación y por ahí con un sistema rotario uno puede caer fuera de la zona de interés al aterrizaje. También tiene menos capacidad de maniobra en caso de contingencia. Supónganse que haya algún evento dentro del pozo, hay menos maniobrabilidad por la misma tecnología y metodología que usa la herramienta. Es más caro, obviamente, y hay poca disponibilidad en el mercado. Ahora, digamos, está habiendo mucho más, sobre todo acá en Argentina, hay muchas empresas que están trayendo sistemas rotarios por el desarrollo masivo que hay en Vaca Muerta, pero en general, hace 2 o 3 años era muy difícil conseguirlo y se perforaba todo con motor, ¿no? Esto está bueno para entender por qué se generan los desvíos laterales o los rebotes, por decirlo así. En la interacción roca-trépano, supónganse que acá hay una capa, un nivel duro, carbonático en este caso, como está en la foto, y el trépano viene, en este caso un motor de fondo, viene rotando en la dirección de la hoja del reloj, y si choca por encima, digamos, o sea, si tiene una capa, un nivel más duro, más competente por encima, el trépano al chocar contra ese nivel por encima va a tender a caer y va a tender a desviarse hacia la derecha, por la misma interacción de la rotación del trépano con la capa más competente, más dura, ¿no? Entonces esto va a generar que el pozo caiga en inclinación y que se desvíe hacia la derecha. Por el contrario, si el pozo viene bajando e intercepta o choca contra un nivel más duro, va a tender a desviarse hacia la izquierda por la misma interacción con la rotación del trépano y la capa, y a rebotar hacia arriba. Esto generalmente uno tiene que tratar de evitarlo. A veces es difícil porque muchas veces los objetivos a generar tienen muchas intercalaciones duras, carbonáticas o cementadas, lo que sea, pero en general uno debería tratar de perforar o geonavegar el pozo un poco alejado de estos niveles para evitar estas derivas laterales y hacia arriba o hacia abajo que luego generan
que luego uno necesitaría más tiempo de perforación para corregirlas, ¿no es cierto? Este es un punto importante. A veces uno se entera cuando el pozo se desvía de que tocó una interfase, pero bueno, si uno tiene un buen pozo de referencia, habría que tratar de evitarlo, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar, eso en cuanto a herramientas de perforación. En cuanto a las herramientas de registro en tiempo real, existen dos, ¿no? Lo que se llama Measure While Drilling, que es para medir, digamos, la geometría del pozo, y lo que se llama Logging While Drilling, ahora lo vamos a ver, que es para registrar con perfiles eléctricos, como array, resistividad, densidad sónico, lo que sea, registrar las propiedades del medio, ¿no? En ese sentido, en los equipos de perforación generalmente hay dos personas, o turnos de dos personas, o sea, 4 en total. Uno se dedica a lo que es MWD, que es una herramienta que registra, se baja combinado con las herramientas de direccional, y lo que hace es, tiene sensores para medir en tiempo real la trayectoria del pozo en un espacio tridimensional, ¿no? O sea, te saca cuál es la profundidad perforada, la inclinación de ese punto y el azimut de ese punto, lo mide, lo estima, por supuesto, con su margen de error, y te ubica el punto del pozo en el espacio tridimensional, ¿cierto? Tiene un sistema de telemetría que va por el pulso de lodo, o sea, por pulsos de presión se transmite a través del lodo la información y luego se codifica en superficie. Existen otras metodologías de telemetría que es por radiofrecuencia, pero tiene más incertidumbre porque si hay niveles basálticos o lo que sea, niveles superiores que interfieran con la recepción de la información, no pierde mucha calidad. Entonces lo más común es transmitir por pulsos de presión a través del lodo que circula por dentro de las artes de perforación y luego por el espacio anular, ¿no? Lo que hace el MWD mide principalmente el azimut del punto de donde está posicionado el pozo y la inclinación, ¿no? O sea, el ángulo respecto al norte y respecto a la vertical, ¿no? Y con eso genera un survey, o sea, punto a punto, el MWD, esa herramienta de MWD que se llama así, punto a punto va generando una tabla en donde mide la posición perforada del pozo, la longitud perforada del pozo, la inclinación y el azimut, y genera esta tabla que es un reporte de registro direccional, en este caso la compañía Baker, ¿no? Entonces punto a punto, uno va generando o construyendo la trayectoria tridimensionalmente, y como les decía al principio, eso es lo que tiene su incertidumbre, ¿no? A medida que uno va acumulando errores, digamos, la posición del punto al final del pozo tiene la máxima incertidumbre, ¿no? Y también puede medir otros parámetros, ¿no? Peso sobre el trépano, torque, etcétera, presión del lodo, presión en el anular, o sea, muchos parámetros de perforación que también son indicadores de aprisionamiento de la herramienta, pega diferencial, etcétera, derrumbes dentro del pozo, etcétera. Muchos parámetros son de mucha utilidad, ¿no? Bueno, fíjense, la terminología de posicionamiento de un pozo horizontal. Básicamente, uno define un punto en el espacio, cuando uno está perforando un pozo, ¿no es cierto?, con 3 variables, MD o Measure Dip, a lo largo del trazo del pozo, la inclinación de ese punto y el azimut de ese punto. La inclinación es el ángulo entre una línea vertical y la trayectoria del pozo, un ángulo entre 0 y 90, puede tener 95, depende de cuál sea la geometría del pozo, y el azimut es el ángulo que está generado entre el norte magnético o el norte geográfico, eso hay que definirlo, ¿no? Y la posición del pozo. ¿Cómo funcionan estas herramientas? La herramienta direccional tiene 3 acelerómetros y 3 magnetómetros. Con 3 acelerómetros estiman la resultante del vector G de aceleración de la gravedad, y lo que se hace es para ver si ese dato es relativamente fiable, se compara con un valor esperado de aceleración de la gravedad para chequear la calidad del dato, ¿no? Uno tiene un modelo de aceleración de gravedad, tiene un valor esperado y luego compara con lo que registra la herramienta direccional, ¿no? Y en el caso de la herramienta de la azimut, la herramienta direccional también cuenta con 3 magnetómetros que calculan la resultante del vector H, el vector del campo magnético terrestre, ¿no? Por supuesto, previo a esto, en el caso de la azimut hay que hacer correcciones por la declinación y la inclinación magnética, dependiendo de la zona geográfica y de la época del año, ¿no? Acá hay un concepto que es a veces difícil de entender, a mí me llevó su tiempo, pero básicamente se llama dogleg severity, o sea, es una medida de la tortuosidad del pozo, o sea, qué tan brusco hubo un cambio de inclinación y de azimut entre un punto registrado y otro punto registrado. Eso me habla un poco de la tortuosidad del pozo. Generalmente cuando uno perfora
La curva, hay mucho dogleg, porque digamos, uno tiene que construir, la geometría del pozo tiende a construir inclinación muy rápido, pero en la extensión horizontal, en la rama horizontal, uno debería tratar de minimizar estos dogleg. El dogleg básicamente se mide cada 30 metros, o 3 barras de sondeo aproximadamente, o 100 pies, es decir, cuánto cambió la inclinación o el azimut, o la combinación de ambas dos, entre un punto y otro punto medido y registrado por las herramientas direccionales a 30 metros. Puede ser, en la construcción a curva puede ser 8, 10, 7 grados cada 30 metros de dogleg, y en la extensión horizontal uno tiende a que sea en general 2 grados cada 30 metros, menos. Lo máximo que me ha tocado trabajar es 3 grados cada 30 metros en la extensión horizontal, que ya es bastante, ¿no? Si se genera un dogleg mayor, puede haber problemas luego en la intubación y luego en la estimulación del pozo. Como les decía, el dogleg es básicamente una combinación de la tasa de construcción, que sería esta, ¿no? El pozo viene levantando inclinación, y supónganse que acá hay un punto y este punto está a 30 metros, esa sería la tasa de construcción entre un punto y otro, y el turn rate, que sería la tasa de giro en azimut entre un punto y otro, ¿no? La combinación de ambos da el dogleg severity, ¿no? Es un concepto que es un poco geométrico, básicamente, ¿no? Y luego, eso en cuanto a las herramientas MWD, o sea, para medir, Measure Well Drilling, para medir la posición del pozo en el espacio, ¿no? Perdón. Luego están las herramientas LWD, esto se llama un poquito de morado, no sé si no hay problema. Las herramientas LWD, o Logging While Drilling, son un conjunto de sensores que miden propiedades del medio, ¿no? ¿Qué propiedades? Y uno interesa saber las propiedades de la roca, como la densidad, la emisión natural de rayos gamma, la resistividad, la porosidad total, etcétera, la velocidad de la onda en el medio, de la onda sónica. Con esa información, uno lo que hace es interpretar de alguna manera qué litología está atravesando y qué fluidos te están saturando esa litología, ¿no? En el caso de los reservorios no convencionales, no importa demasiado qué fluido esté saturando, sino más que todo la porosidad total del medio, porque luego va a ser estimulado, y cuanto mayor sea la porosidad total, se supone que va a haber mayor cantidad de hidrocarburos que se van a poder producir una vez fracturada la roca, ¿no? Básicamente los más comunes, que se corren en pozos horizontales. Hay otros perfiles que no se pueden correr en pozos horizontales porque la tecnología no lo permite, son para pozos verticales solamente. Generalmente se corre el perfil de rayos gamma, resistividad, un perfil de densidad, factor fotoeléctrico, que es un parámetro que permite determinar si la roca es más o menos carbonática, porosidad neutrónica, que tiene toda su teoría atrás, y la velocidad de una onda sónica en el medio, ¿no? Acá tenemos perfiles litológicos como el rayo gamma, que me permitiría diferenciar un nivel más arcilloso o más orgánico de otro nivel. La resistividad del medio, que puede hablar de la litología, del nivel de cementación o del fluido que lo está saturando. La densidad del medio, que tiene que ver con la porosidad. Este factor fotoeléctrico es litológico, y el neutrón isónico son herramientas para pedir porosidad total, para medir. Estas señales que generan las herramientas de logging también se transmiten en tiempo real por el sistema de telemetría del MWD, que es el pulso de presión a través del log, ¿no? Las más utilizadas en general son las resistivas y rayos gamma. Las resistivas mucho más utilizadas en reservorios convencionales, lo cual no las descarta para no convencionales, y el rayo gamma es el perfil, digamos, que más se utiliza en los reservorios no convencionales, porque uno en general afirma el rayo gamma, o sea la geometría que tome la curva en un reservorio no convencional. El rayo gamma te acusa rápidamente una zona con mayor contenido de materia orgánica, entonces ese perfil se adecua perfectamente para geonavegar o perforar un pozo no convencional, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de curvas perforadas en un pozo horizontal, en un reservorio convencional, y acá también, ¿no? Hay un ejemplo con imágenes resistivas, etcétera, ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá un detalle de cómo funciona la herramienta Gamma Ray. Esta, digamos, la puse porque es la herramienta que más comúnmente se usa en reservorios no convencionales. Básicamente uno tiene el pozo con este diámetro. Por supuesto que la herramienta tiene menor diámetro, y tiene un detector de gamma ray, que es un cristal de iodo de cesio, un cintilómetro que se llama. Y naturalmente la roca, ustedes saben que hay 3 isótopos radiactivos en la naturaleza: potasio, uranio y torio. Detecta esos tres rayos gamma que emiten estos isótopos, y construye luego eso se transforma a una unidad especial, que son las unidades de API, definidas en los Estados Unidos. Uno
no ven el perfil cuentas de gamma que entra al detector, sino que ve un grado API, por supuesto mayor grado, mayor cuenta entra al detector, ¿no? Esta herramienta tiene una profunda investigación para medir dentro de la formación, tiene una resolución vertical, es decir, cada cuánto resuelve una capa, o sea, supónganse, hay herramientas con muy poca resolución vertical que no te pueden resolver, o sea, uno no podría interpretar una capa que tiene menos de 2 metros de espesor. El rayo gamma sí tiene esa capacidad de resolución, ¿no? Pero bueno, está limitado, obviamente, cada herramienta tiene su resolución vertical. Esto va a depender del diseño de los sensores y del principio físico de medición de la herramienta. Eso está claro, ¿no? Esto es muy importante para la geonavegación, sobre todo en la zona, en el tramo horizontal, que son las imágenes azimutales. ¿Qué hacen las imágenes azimutales? Me genera una imagen como si fuera de la cara del pozo, interna del pozo, ¿no? ¿A partir de qué propiedad? Hay muchos tipos de imágenes azimutales, las más comunes son las de gamma ray, la de densidad también es otra, puede haber imágenes azimutales resistivas, sónicas. Se llaman azimutales porque básicamente tienen sensores que miden, dividido por sectores, en este caso supónganse la emisión de rayos gamma de la formación que venga de los 360 grados alrededor de la herramienta, ¿no? Entonces uno sabe qué rayo gamma vienen de la parte superior, qué rayo gamma viene en el inferior, y con esto uno podría generar una imagen que se llama azimutal, que me permite interpretar cómo estoy cortando estratigráficamente el pozo o la inclinación relativa de la capa respecto del pozo, ¿no? Existen, bueno, como les decía, en este caso, cuando uno tiene una herramienta, fíjense para que se termine de entender, ¿no? Acá el pozo está perforando en esa dirección y cuando genera lo que se llama una carita triste, imagínense las capas interceptando el hoyo del pozo. Cuando se genera una carita triste, es decir, que sería esta, es decir, que la herramienta visualiza esta geometría, quiere decir que el pozo está cortando estructura abajo. No sé si se lo imagina. Esta es la capa y el pozo lo corta así. Entonces, cuando corta estructura abajo, genera lo que se llama carita triste en la dirección de avance del pozo, y cuando está cortando estratigráficamente hacia arriba, genera lo que se llama cara alegre, ¿no? Carita alegre. En este caso está cortando hacia arriba permanentemente, ¿no? Y también uno puede identificar a partir de las imágenes azimutales alguna discontinuidad brusca que intercepte el pozo, como una falla o un contacto litológico. En este caso, supónganse, en este caso pasa de una roca que tiene mucha emisión de rayos gamma a una roca que de pronto tiene mucho menor radiactividad natural. Entonces, digamos, ahí uno puede interpretar que hay una falla. No es muy común esto y hay que tratar de evitarlo porque interceptar una falla mientras está perforando puede traer muchos problemas operativos, ¿no? Así funcionan básicamente las herramientas azimutales. Uno tiene un conjunto de curvas del mismo perfil en tantas curvas como sectores esté dividida la herramienta, y a partir de ahí construye esta imagen, y uno la puede usar mucho para interpretar la posición estratigráfica del pozo, lo cual es de mucha utilidad, sobre todo en la rama horizontal, ¿no? Para evitar salirse por el tope o por la base del nivel de geonavegación. Esta herramienta azimutal profunda tiene muchísima teoría atrás, digamos, hay gente muy especializada en esto y en usarlas en geonavegación. Se utiliza generalmente en reservorios convencionales, o sea, reservorios con buena porosidad, buena permeabilidad y saturación de fluidos que producen sin estimulación hidráulica, sin estimulación de ningún tipo en general. ¿Para qué sirve esta herramienta resistividad azimutal profunda? Tiene mucha profundidad de investigación y me permite, de alguna manera, detectar cuál es el límite o el límite, digamos, a qué distancia de la herramienta se encuentra un límite de capa que me marca que hay un contraste de resistividad entre ambos niveles, ¿no? Fíjense en este caso, por ahí la figura está un poquito chica, pero la línea roja sería el pozo, y el pozo se ha ido perforando siguiendo la distancia a la capa interpretada por esta herramienta, que tiene una profundidad de investigación bastante grande, del orden de metros, no quiero hablar sin saber, pero del orden de metros, y permite justamente, a partir de tener un sensor inclinado y interpretando la fase y la atenuación de la señal que recibe, con una serie de algoritmos que se llama inversión, o sea, a partir de la señal recibida, intenta interpretar o matemáticamente cuál es la distancia a ese cambio de resistividad, a ese contraste de resistividad. Básicamente a partir de medir la atenuación y la fase de la onda
que emite y que recibe la herramienta, ¿no? Es una herramienta de propagación, o sea, emite un pulso eléctrico y lo recibe, el pulso atraviesa el medio y lo recibe. No es una herramienta de inducción, que son las que inducen un campo magnético que generan con bobinas, que genera un campo eléctrico y miden eso, ¿no? En este caso, son herramientas de propagación, emiten ondas electromagnéticas y miden la respuesta. El proceso de esta inversión, a mí me gusta mucho esta definición. Un proceso de inversión consiste en estimar el diámetro del tambor a partir del sonido que uno escucha, ¿no? Básicamente eso es la inversión, matemáticamente o físicamente, ¿no? En este caso se habla de generación proactiva. Perdón, me olvidé mencionar que acá se habla de generación reactiva. ¿Por qué? Porque uno reacciona o se da cuenta que tiene que tomar una decisión de cambio de la orientación del pozo una vez que ya midió la propiedad, ¿no? Se dio cuenta que de pronto el pozo cortó hacia arriba y se salió por el tope de la capa. Entonces es reactivo, o sea, uno reacciona ante la respuesta que ya vio, digamos, de la herramienta. Ya es tarde, por supuesto, pero bueno, peor es nada. En cambio, estas herramientas que te permiten predecir la distancia a la capa, por supuesto, son mucho más caras, obviamente, ¿no? No todas las compañías la tienen, Schlumberger la tiene y es muy buena, Halliburton, Baker. En general las compañías grandes tienen este tipo de herramientas y es una caja negra que hacen internamente para interpretar esta distancia a la capa. Uno habla de generación proactiva, porque uno puede predecir a qué distancia está la herramienta del límite de capa, de contraste de resistividad, y tomar decisiones antes de salirse o interceptar ese límite, ¿no? Así que esta herramienta, si bien es más cara y se usa mucho en reservorios convencionales, porque supónganse arenas fluviales saturadas con petróleo, en donde la geometría del reservorio es bastante compleja, interesa mucho entender la geometría y predecir acuñamientos, etcétera, etcétera. Bueno, la última parte, calculo que ya me extendí bastante en tiempo, pero bueno, que es la metodología de trabajo, cómo se trabaja en geonavegación. En general hay un flujo de trabajo, se trabaja mucho remoto, muy pocas empresas operadoras piden geonavegación on-site, a veces sí, digamos, hay geonavegadores en el trépano, digamos, en el equipo de perforación, pero ya toda la tendencia, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Obviamente, es tener salas de geonavegación remota. Por supuesto que estas salas tienen que tener muy buena conectividad, etcétera, elementos de comunicación, hardware, bueno. Son salas especiales de geonavegación remota que la tienen o las compañías de servicio que dan geonavegación o las mismas operadoras que contratan o tienen personal propio como geonavegador, ¿no? El flujo de trabajo básico, esta es la filmina de presentación, pero para que vayan metiéndose en tema, uno tiene primero que recopilar la información, hacer un estudio de viabilidad o factibilidad, si es posible con la información que hay, hacer una propuesta de pozo horizontal, normalmente sí, con mayor o menor riesgo, ¿no? Luego se genera un modelo 3D, un modelo 2D, perdón, estos modelos son 2D porque es a lo largo del plano, es en la vertical y en el plano de la trayectoria del pozo, son modelos 2D. Se construye y se discute con el equipo multidisciplinario la incertidumbre o la factibilidad de que ese modelo 2D represente lo más fielmente posible el subsuelo. Luego se ejecuta el pozo en caso de decidir ejecutarlo, se genera en tiempo real con toma de decisiones permanentes, y luego en función de los resultados se hace un informe final, se evalúan lecciones aprendidas, contingencias, eventos de calidad, etc., ¿no? Es un equipo, en general es multidisciplinario. El geonavegador, que generalmente es un geólogo, pero también hay ingenieros que geonavegan, lo normal es que sea un geólogo, ¿no? El geonavegador está involucrado 24 horas, por supuesto que hay 2 geonavegadores con turno de 12 horas o 3 de 8 horas, y monitorea permanentemente el posicionamiento del pozo respecto al modelo geológico. Esto puede ser on-site o remoto, generalmente ahora es remoto, como decía, ¿no? A partir de la información que le transmiten, que registran las herramientas de direccional y de registro de perfiles, y son transmitidas desde el equipo de perforación por al software que está utilizando el geonavegador. Esa transmisión tiene que ser en tiempo real, digamos, no puede haber demora, sino se pierde el intérprete en analizar la información, ¿no? Luego hay un geólogo que en general genera el modelo estático y conoce la geología del subsuelo, un geólogo de estudios, puede ser, o de reservorios, que entiende la geometría de la capa geonavegable, la inclinación, el usamiento, etc., ¿no? Cambios de espesores, cambios de propiedades
del medio, ¿no? Generalmente ese geólogo es el que le da la información al generador para que construya su modelo previo a generar el pozo. Luego el ingeniero de perforación es el encargado de generar el plan de perforación, el well plan, y si hay poco ingeniero de perforación, también tiene que seguir la ejecución del plan, ¿no? A veces hay ingenieros dedicados solamente a well plan y otros dedicados a optimización y a supervisión de la perforación cuando se está ejecutando, ¿no? Optimizar parámetros es muy importante porque, digamos, los parámetros de perforación como peso en el trépano, rotación, torque, etcétera, presión de granular, se pueden optimizar lo mejor posible para que la tasa de penetración sea lo más rápido posible y el pozo se perfore en menos tiempo, ¿no? Esto puede ser on-site o remoto. El company man es una persona que está, digamos, en el equipo de perforación, que todas las compañías de servicio le reportan a él, y es la autoridad máxima en el pozo, y es el que reporta company man, porque reporta directamente a la compañía operadora. Luego está el operador direccional, que es la persona que maneja la herramienta direccional, sea, digamos, un motor de fondo o un rotario, es la persona encargada de construir el pozo, por decirlo así, de desviarlo. Y luego están los operadores MWI y LWD, que son los encargados de que las herramientas de registro funcionen, de obtener la información y de transmitirla, ¿no? Tanto de registro direccional como registro de imágenes, ¿no? El trabajo del geonavegador, me faltan 8 filmines, así que ya terminamos. Se puede dividir en 3 etapas. Una etapa de pre-job o pre-drilling, en donde hay que colectar los datos y generar el modelo previo. Una etapa en tiempo real, en donde uno ajusta el modelo y toma decisiones en tiempo real, mientras está perforando, monitoreándolo 24 horas. Y una etapa de post-job o post-drilling, en donde uno hace un reporte final de cómo quedó el pozo respecto a la capa, si estuvo 100% en zona, lo que sea, el aterrizaje, eventos de calidad y alguna lección aprendida, que siempre está bueno registrarla para tener en cuenta para trabajo futuro, ¿no? En el caso del pre-job, básicamente el generador tiene que obtener los datos, ¿no? Que se los suele pasar, como les decía, el geólogo de estudio, ¿no? Le tiene que pasar el pozo perforado, las coordenadas en la trayectoria planificada, los pozos HOPS o pozos de referencia de la zona, también las coordenadas, si son pozos de vida, el registro direccional, los perfiles, los topes formacionales, los marcadores, y cuál es la ventana objetivo. Y luego, para construir el modelo 2D, finalmente uno necesitaría tener grillas o superficies o imágenes sísmicas o alguna tendencia sísmica que permita saber, digamos, cuál va a ser el usamiento de la capa a esperar, ¿no? Por supuesto que la sísmica tiene una resolución muy diferente a lo que luego va a encontrar el pozo y registrar con sus herramientas, pero bueno, esa diferente resolución hay que tenerla en cuenta porque es una incertidumbre, ¿no? Algo que es una incertidumbre. Luego de obtener los datos, crea el modelo con el software de geonavegación a partir de los datos suministrados por la gente de geología, y revisa la trayectoria, cómo cae respecto del modelo. Generalmente en esta etapa, si la trayectoria cae fuera de capa, se hable con ingeniería y con geología para ver si se genera un nuevo plan direccional, porque lo que uno encontró es diferente a lo que se había planeado originalmente. Esto puede pasar porque el well plan quedó desactualizado, porque luego de generar ese well plan se perforaron mucho más pozos y el modelo subsuelo se ajustó mejor, y ahora el well plan cae fuera de zona, por ejemplo, esto puede ocurrir. Y luego se presenta el modelo al grupo interdisciplinario, ¿no? Donde está geología, perforación, reservorios, ingeniería, etc., ¿no? Bien, en el pre-job, bueno, aquí está un ejemplo de los datos que hay que colectar, cuál es el nivel a geonavegar, los perfiles, los topes formacionales, una well section con pozos offset de la zona, si es que hubiera varios pozos alrededor de la locación a perforar, para uno entender mejor la geometría de la capa y qué respuesta de perfiles podría esperar. Y luego las tendencias sísmicas, ¿no? Un modelo estructural que venga de la interpretación sísmica, en donde uno pueda ver si hay falla que vaya a interceptar el pozo, la tendencia del posamiento, etc., ¿no? Luego está la etapa de tiempo real, en donde acá hay un loop, que está bueno mostrarlo. Básicamente la etapa de drilling comprende 2 partes, el aterrizaje y luego la perforación de la extensión horizontal, ¿no? El aterrizaje, el seguimiento del generador comienza a partir del cabo P, o sea, a partir del punto en que el pozo comienza a desviarse de la vertical, ¿no? Comienza el direccional a construir inclinación, ¿no? Y a medida que se va construyendo la curva, uno puede ver ajustando los marcadores, haciendo una correlación entre los marcadores geológicos, los topes formacionales del pozo offset con el tope formacional que va encontrando el pozo que se está perforando. Uno puede predecir si el punto de aterrizaje va a caer en zona, en función de lo planificado, o va a caer por encima o va a caer por debajo en función de dónde esté posicionada la capa. Se va reinterpretando a medida que uno va recibiendo información, y por supuesto esto es muy importante, queda activo un protocolo de comunicación y toma decisiones, ¿no? Esto es muy importante. Y también se va registrando en una especie de bitácora
todos los cambios solicitados, algún evento en particular que haya ocurrido en el pozo, etcétera, etcétera. A veces no pasa nada y uno pone sin novedades, el pozo perfora normal, etcétera. Pero esto es importante para que haya un registro de todo el trabajo del generador, ¿no? Y si hay algún problema en el pozo, una falla o lo que sea, algún problema grave que no permita continuar con la perforación, se genera una alerta para que el equipo define el plan a seguir, abandonar el pozo, sacar la herramienta, etc. Entonces, fíjense, este sería un flujo de trabajo en tiempo real. El equipo perfora, registra y transmite el MWD y el LWD, el generador interpreta y actualiza el modelo, y se envía, le dice, bueno, pueden seguir perforando con la misma inclinación azimut, o hay un cambio de inclinación de azimut que considerar. Entonces el equipo direccional o la gente de la compañía direccional envía los comandos de la herramienta y sigue perforando. Este es el loop de trabajo en tiempo real, ¿no? Como se trabajaría en tiempo real. Esto es bastante crítico, el punto de aterrizaje es bastante crítico, porque digamos que el pozo aterrice en ventana es fundamental para luego no tener que perder tiempo haciendo correcciones para volver a la ventana de interés, perforando metros de pozo en una zona que no es objetivo, ¿no es cierto? Eso es clave para la optimización del tiempo de perforación y para luego la productividad del pozo, ¿no? Esto es fácil de entender, digamos, si la capa usa en el sentido de la inclinación en el mismo sentido de la inclinación de la curva de la capa, perdón, la TBD del landing point será mayor, o sea, estará más profundo respecto de la TBD del pozo offset, y a la inversa, ¿no? Para prever un aterrizaje dentro de la ventana se realizan proyecciones. Fíjense, uno va llevando acá una correlación en tiempo real del perfil del pozo offset, que sería la curva negra, y el perfil del pozo en tiempo real que se está perforando, ¿no? Va llevando una correlación y esa correlación ajusta bastante bien y me predice, el software de geonavegación tiene manera de predecir proyectando, sería el trazo rojo sería el pozo perforado y esta sería la proyección al TBD, me permite predecir la profundidad de la capa, del centro de la capa, y yo generar proyecciones con el ingeniero de perforación para ver cómo tendría que construir el pozo para aterrizar dentro de la capa. Esto, digamos, suele ser un proceso de ida y vuelta bastante estresante. Muchos generadores te dicen que aterrizar el pozo es lo más estresante de perforar el pozo porque, digamos, requiere mucha atención y mucha interacción con la gente del equipo y con la gente de perforación, ¿no? Si hay una necesidad de cambio de TBD al landing point, bueno, se envían coordenadas, hay un protocolo de comunicación, se avisa a todo el equipo que va a haber que cambiar la TBD al landing point, y esto puede generar algunos problemas. Fíjense, en este caso, el well plan caía por encima, esto es un ejemplo, ¿no? El well plan caía por encima de la capa, o sea, lo que tuvo que hacer el equipo de generación y perforación es bajar la TBD del punto de aterrizaje para aterrizar dentro de la capa. ¿Esto qué genera? En el caso de... Entonces, genera que el punto de aterrizaje va a estar por delante en vertical section del punto de aterrizaje planificado, o sea, el pozo va a aterrizar más adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, la compañía direccional, el operador direccional va a tener que dejar caer el pozo, o sea, construir menos ángulo para aterrizar mucho más abajo, ¿se entiende? Entonces, por un lado, va a perforar más rápido porque tiene que dejar caer el pozo, no necesita generar tanto slide o tanto deslizamiento de la herramienta, en el caso del motor de fondo, pero eso es beneficioso, digamos, para la economía del proyecto, para el costo del pozo, pero por otro lado, a la fin de la productividad del proyecto pierde rama horizontal. Supónganse que el landing point no se pueda modificar porque termina el área de concesión en ese lugar. Entonces, lo que está haciendo al aterrizar más adelante de lo planificado es pierde metros de pozo para estimular, con lo cual es de esperar que produzca menos, ¿cierto? Se estima una producción por zona que es fracturada hidráulicamente y bueno, acá, digamos, en este caso, perdés zonas a estimular, ¿no? Y el otro caso puede ser que el well plan caiga por encima, caiga por debajo del modelo de capas que uno va interpretando en tiempo real. Entonces lo que tenga que hacer el operador direccional es apurar la construcción de inclinación para aterrizar más arriba. Ese apurar la construcción de inclinación se traduce en tiempo, o sea, va a tardar más tiempo, porque acuérdense que el motor de fondo cuando está deslizando o haciendo slide, perfora a menor tasa de penetración que cuando está rotando. Entonces va a tener que deslizar mucho más la herramienta, en este caso un motor de fondo, para poder construir mayor inclinación y aterrizar más arriba. Pero por otro lado, el beneficio podría ser, o sea, va a perder tiempo de perforación, el pozo va a ser más caro.
pero va a ganar tal vez, como el pozo va a aterrizar antes de lo planificado en sección vertical, va a ganar en rama de pozo para estimular. Ahí, digamos, hay un trabajo que hizo un geonavegador de YPF, bueno, me tocó trabajar con él y dirigirlo, en donde esta ecuación daba que era más económico, por más que uno le cueste creer que es así, que era más económico tener que aterrizar más arriba que tener que dejar caer el pozo. O sea, el pozo, si bien sale más caro, uno al ganar etapa de fractura gana productividad y el proyecto resulta más económico en este caso que en este caso. A lo contrario de lo que uno intuiría, ¿no? Bueno, luego la última etapa sería la rama lateral, que es el tramo que está comprendido entre el landing y el ending. Ahí el geonavegador, lo que tiene que hacer es interpretar el modelo en tiempo real mientras se va perforando, lo cual hace siempre, ¿no? Y mantener la posición estratigráfica dentro de la extensión, dentro de la zona perforada. En este caso, fíjense, es un pozo perforado por Schlumberger, en donde usó herramientas azimutal de resistividad profunda. Entonces lo que hacía el geonavegador era todo el tiempo, en función de la respuesta de esa herramienta, interpretar cuál era el límite de la capa, hacia arriba y hacia abajo, y tratar de posicionar el pozo dentro de la capa. Imagínense que esto es muy difícil si el espesor de la capa, cuando el espesor de la capa sea menor y cuando la longitud del pozo sea mayor. Cada vez, digamos, se complica más, y en cuanto a la longitud del pozo, porque ya a la sarta de perforación le cuesta responder a los comandos cuando el pozo ya es muy extenso, ¿no? En Vaca Muerta se han perforado pozos de 3.500 metros rama horizontal, un poco más, y ya estás al límite técnico de la capacidad de los equipos, de las herramientas, etc., ¿no? Entonces, digamos, en general esto se trata probablemente de un reservorio convencional, de una arena saturada con petróleo, con lo cual las extensiones no son muy grandes, pero parece ser que el nivel de geonavegación es bastante acotado, con una geometría compleja, entonces el trabajo del geonavegador puede perder bastante pelo, como en mi caso, ¿no? Y bueno, por otro lado, este es un ejemplo de bitácora. Mucho software tiene incorporado, digamos, una funcionalidad donde uno va registrando todo lo que está haciendo, quién lo hizo, a qué hora, qué día, cuál fue la maniobra necesaria. Y bueno, y otro software no lo tiene, entonces hay que ir llenando una planilla por fuera de la aplicación. Y luego está el PostJob, y ya con esto terminamos, falta un par de filminas más. El PostJob sería, lo que uno hace es un informe final, luego que termina la perforación, termina porque llegó a la profundidad planificada o porque hubo alguna contingencia y se terminó antes, no importa. Entonces uno lo que debería poner en un reporte final de perforación, cuáles son los datos del pozo, cuánto tardó en ejecutarse, cómo resultó respecto al plan, si aterrizó en zonas, si perforó 100% entre zonas, si se salió, etc. Los detalles del objetivo, o sea, por qué zona de la ventana geonavegó, los parámetros que se midieron, el modelo final interpretado, como en esta imagen, un detalle del punto de aterrizaje y los topes, los marcadores que uno fue interpretando a medida que construía el pozo, ¿no? Y luego siempre se habla de eventos de calidad o lecciones aprendidas. Puede haber un evento de calidad, como por ejemplo que el pozo se salga de zona, y uno tiene que analizarlo, generalmente eso va en los reportes, y entender o tratar de entender o explicar, digamos, por qué el pozo se salió de zona. Porque no tenías lectura de herramienta, porque hubo un acuñamiento muy rápido de la capa, etc. Puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Bien. Y ahora, digamos, las dos últimas filminas son respecto a un flujo de trabajo que uno integraría con un modelo estático 3D. Fíjense, acá, digamos, este es un trabajo que hizo Rafael Aguilar de una empresa de servicios de geonavegación muy bueno, que básicamente dice, uno que puede esperar ante perforar el pozo, incertidumbre, ¿no? Obviamente uno lo que menos sabe es qué hay en el subsuelo, ¿no? Sabe indirectamente por las mediciones que tiene de sísmica de pozo, pero no, tiene incertidumbre, ¿no? Bueno, en el caso de los modelos 3D, uno puede manejar mejor las incertidumbres. ¿Por qué? Porque integra mucha información de diferentes fuentes, ¿no? De datos de corona, datos de perfiles, datos sísmicos, etcétera, de afloramientos. Entonces uno, cuanto más datos incorpora a un modelo 3D, más baja la incertidumbre, ¿no? Y luego tiene maneras de modelar, de hacer modelos geoestadísticos, probabilísticos o determinísticos que me permitan cuantificar esa incertidumbre. Esto sería muy largo de comentar, pero digamos, básicamente hay métodos probabilísticos de generación de cubos, digamos, de propiedades como la porosidad, que uno le permitirían definir cuál es la porosidad más probable de una zona, más o menos un rango de incertidumbre, ¿cierto? Eso lo permiten los software de modelado 3D, la mayoría,
Y luego también hay conjetura determinística, se supone que la falla está en esta posición, etcétera, etcétera, y no hay probabilidad que uno podría jugar, ¿no? En función de eso, se le tira, digamos, el grado de incertidumbre que tenga el modelo 3D al geonavegador para que realice sus ajustes en tiempo real. Este era el escenario planificado, en donde la capa no era interceptada por ninguna falla, había 3 puntos de control, y bueno, el pozo geonavegaba 100% dentro de la zona, ¿no? Según la incertidumbre que predecía el modelo estático 3D. Pero luego el escenario encontrado durante la perforación fue el siguiente: la capa tenía más buzamiento, o sea, inclinaba más hacia arriba, el pozo, hubo que cambiar la geometría del pozo porque si no se salía por la base, e interceptó 2 fallas. De igual manera, el geonavegador tenía buena muñeca y el pozo quedó 100% en zona, ¿no? Y otra manera de entender el flujo de trabajo, perdón, no me cambia la filmina. Bueno, era la última. Se me va a cerrar el programa. Ahí está, a ver. Ahí está, listo. Esta era la última filmina. Bueno, digamos, esto lo armamos, digamos, para un brochure del servicio de generación de una compañía con la que estoy trabajando, NZTC Solution. Básicamente es lo mismo, pero bueno, representa un poquito más cómo sería el flujo integrado entre el modelo 3D y el modelo 2D de geonavegación. Básicamente un modelo 3D se construye con información sísmica, con propiedades sísmicas como puede ser la impedancia acústica, un modelo estructural, etcétera, etcétera, y luego también con propiedades de perfiles de pozo, etcétera, etcétera, tendencia estructural. Uno construye un modelo 3D y esa información geológica, es un ida y vuelta porque puede haber nuevas interpretaciones, nuevos datos, tanto de la sísmica como de perfiles. Entonces este modelo 3D estático, que se llama, porque el modelo de las propiedades estáticas en realidad es dinámico porque está permanentemente en actualización, y luego esta información sale para la construcción de un modelo, también se retroalimenta con pozos geonavegados, y también esta información va para estimar un modelo previo de geonavegación. Este sería el modelo previo de geonavegación a partir de la información que viene del modelo 3D, de perfiles, de pozos, de sísmica, etc. Luego este modelo es ajustado durante la geonavegación y se genera un informe final del pozo. Y acá también hay un loop, porque digamos, cada pozo nuevo geonavegado, supónganse en la misma zona, tiene que servir para actualizar el modelo estático y para actualizar el modelo previo a geonavegar el pozo, ¿no? Y eso era todo lo que les quería mostrar. Gracias. Muchas gracias, Mario. Súper buena la presentación. Bueno, gracias. Tenemos varios comentarios también que te agradecen Quería mostrarle las presentación. bibliografías, pero no me deja pasar. ¿Se pegó el PPT? Sí, se me cuelga el PowerPoint. Ah, ya. Bueno, mientras podemos leer algunas consultas aquí que hay de la audiencia. La primera es de Santiago Asinari. Pregunta si siempre el punto de aterrizaje se establece en el centro de la capa. No, el centro de la capa es un punto de referencia. Uno podría, a veces conviene aterrizar, conviene aterrizar más cerca del tope de la capa y con un ángulo que sea menor a la inclinación de la capa, para luego acomodar el pozo y ponerlo paralelo a la capa. Supónganse que la capa es horizontal, tiene 90 grados de inclinación, y el pozo aterriza con 86, 87, dentro del nivel, pero cerca del centro cerca del tope de la capa, y luego se acomoda lentamente para ponerlo paralelo. A veces esa técnica, en casos hay que funciona mejor. El centro de la capa es un nivel de referencia, ¿no? Digamos. Generalmente la TV del aterrizaje se calcula de la TV del centro de la capa, pero uno puede aterrizar dentro de la capa en cualquier lugar. Claro. La siguiente pregunta es de Danilo Pino. Consulta, en relación costo-calidad, ¿conviene usar metodología de geonavegación o geométrica? ¿O estas metodologías son complementarias? Mira, originalmente Vaca Muerta se empezó a desarrollar con pozos verticales, luego con pozos geométricos y luego con pozos horizontales geonavegados. Y el cambio de productividad de los pozos fue importante. Fue importante. Muchas veces, bueno, los pozos verticales, digamos, un pozo vertical no atraviesa tanto espesor de la capa del reservorio como para producir mucho, se estimulaba, pero las producciones eran muy marginales, no eran económicas. Luego se empezaron a perforar pozos horizontales, pero geométricos, es decir, que había un well plan y se seguía el well plan, y el pozo interceptaba niveles más orgánicos, menos orgánicos, y eso tenía una productividad mayor que los verticales, pero bueno, menor que cuando se empezaron a generar los pozos. Ya
En el caso YPF, que está desarrollando masivamente Vaca Muerta, ya hace 2 años, y casi va a ser 2018, va a ser 3 años. En junio de 2018 empezó la sala y ya hay historia de producción de los pozos como para evaluar que la productividad de un pozo geonavegado es mayor, no sé si mucho mayor, pero es mayor que un pozo geométrico, porque básicamente interceptás más nivel de interés, te evitas niveles muertos, niveles no productivos. Claro. La siguiente pregunta, Ben Oil Energía, pregunta, si sabemos que puede haber una incertidumbre sobre la posición real del pozo, con este tipo de herramientas, ¿se puede correr un giro? Lo dice desde su experiencia, donde un Sí. pozo de muy alto ángulo tenía un desplazamiento lateral de casi 60 metros, medido con un giro. Y también le agradece la presentación. Claro, claro, sí, está buena la pregunta. Se refiere a la herramienta gyro, que le dicen gyro generalmente en la industria, ¿no? Es una herramienta de medición de inclinación y azimut que tiene una metodología de medir que nunca la entendí bien del todo, por ahí me lo puede explicar la persona. Básicamente mide algo de la rotación de la Tierra, no me acuerdo bien cómo era. Pero bueno, esa herramienta, que es un gyro, se corre con cable, y se puede comparar lo que registró, digamos, tiene menos incertidumbre, ¿cierto? Tiene más precisión esa herramienta, y se puede comparar lo que registró el perfil direccional en tiempo real, cuando se perforó el pozo, y lo que registró el gyro. Y en general sí hay diferencias, obviamente, eso es normal. Lo que pasa es que una vez perfora el pozo, correr un gyro, que generalmente se corre a pozo entubado, corríjame la persona si no, es más costo del pozo, ¿no? Porque es una operación que tiene un costo. Y correr un gyro en un pozo horizontal puede llevar bastantes horas. Muchas veces, supóngase que el pozo horizontal se construye a partir de un pozo vertical preexistente en donde se hace una ventana y se sale con sidetrack, ¿no? Muchas veces se corre el gyro en el pozo vertical para ver la inclinación real. Es un perfil de cable que te va dando M de inclinación de azimut cada tantas estaciones, y luego se corre un gyro en la primera etapa de cuando el pozo ya sale de la ventana hacia la formación, porque generalmente la herramienta, el sensor azimutal está interferido por el caño del pozo viejo. Entonces, digamos, el gyro te da la información hasta que la herramienta direccional deja de sentir la interferencia, y bueno, ahí ya comienza a registrar con su herramienta de MWD, ¿no? Pero el gyro es muy buena herramienta, tiene su costo, tiene su tiempo, y tiene más precisión que la medición direccional. Correcto. Vale. Gabriela pregunta, ¿cuál es tu experiencia en el uso de curvas de FRX en boca de pozo aplicadas a geonavegación en NC? ¿Cómo lo evalúas respecto del perfil de RG? Muy buena presentación. El de RG, ¿qué sería el perfil de RG? No sé a qué se refiere, si ahí podrá complementar la Bueno, te cuento la parte pregunta. de FRX. Hay compañías de control geológico sí, que tienen el servicio de fluorescencia de rayos X, lo van midiendo en la muestra de cutting, en la muestra de recorte de perforación, que se toma cada 2 metros, 4 metros, y a partir de ese perfil de FRX y de la fluorescencia de rayos X, uno estima elementos químicos, ¿no? Sobre todo los mayoritarios, ¿no? Calcio, hierro, potasio, etc. Y por supuesto eso tiene una interpretación, la química tiene que ver con la litología, entonces uno puede interpretar a partir de un dato adicional, que no solamente es la respuesta de los perfiles que están dentro del pozo, sino del control geológico que está en superficie, puede interpretar la litología que está atravesando el pozo, ¿no? Detectar niveles más cementados, más carbonáticos, niveles de arcilla primaria, secundaria, etc. Un montón de información litológica que es complementaria a lo que uno está registrando. Nunca me tocó, pero conozco la metodología porque hicimos un proyecto, un trabajo en el yacimiento Yancanelo con la gente de ITEC, que es YPF Tecnología, digamos, un consorcio entre YPF y el CONICET, de investigación científica de Argentina, y ahí trabajaba Claudio Larriestre, una persona con la que actualmente estoy trabajando, y trabajé en el pasado, y él tiene muy desarrollada la técnica de fluorescencia de rayos X, y alguna vez pensamos en utilizarla en Yancanelo para geonavegar el pozo, independizándonos de la herramienta, digamos. Por supuesto es mucho más barato correr un FRX que bajar una resistividad al pozo, ¿no? Entonces era una alternativa o complementaria, y bueno, finalmente no se dio. Pero eso existe, digamos. Y no sé, lo de RG no me di cuenta a qué se refería. Se refiere a rayos gamma. Ahí no... Perdón, rayo gamma. Perdón. Y el rayo gamma está más limitado. El rayo gamma está más limitado, ¿no?
porque simplemente detecta 3 elementos. Lo que sí es de bastante utilidad es el rayo gamma espectral, digamos. La herramienta de rayo gamma espectral te separa potasio, uranio y torio, y uno podría ahí interpretar, digamos, las rocas con más uranio deberían ser las rocas que más contenido orgánico tengan, en el caso de los reservorios de Shell. Entonces uno podría restar, digamos, los otros dos perfiles que me interfieren en la señal, la respuesta del potasio y del torio, y quedarse con un perfil que me representa fielmente el contenido de materia orgánica dentro del reservorio. El espectral es muy útil. En algunos pozos horizontales se corre. Weatherford tiene una herramienta muy buena de rayos espectral. Gracias. Vale. La siguiente pregunta es de Matías. Bueno, agradece la presentación y pregunta, ¿qué conviene en el diseño de pozo que el punto de aterrizaje esté o sea, esté en el punto más abajo estructural o más alto de una zona de interés con inclinación? Y le mando un saludo, Si Matías. dentro de la capa esté en la parte más alta o la parte más baja, y conviene siempre que esté en la parte más alta, porque digamos, digamos, es más fácil dejar caer el pozo lentamente que levantarlo, digamos, o sea, requiere más tiempo de perforación levantar inclinación que dejar caer la inclinación del pozo. O sea, si entendí bien la pregunta, conviene aterrizar cerca del techo de la capa. Ya. Y la última consulta que tenemos también de Gabriela, en base a su experiencia en estos temas, ¿qué oportunidad le ve a la aplicación de Digital Twins a la geonavegación? ¿Qué aplicación, disculpa? La aplicación de Digital Twins. ¿Es un software? No, no lo conozco. Bueno, ahí de nuevo si puede complementar la pregunta, Gabriela. Digital Prints. Era la misma que preguntó de los rayos gamma. Sí, 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 sí. No, ojo, por eso yo que no entiendo el léxico. Claro. Bueno, ahí ojalá complemente la pregunta. Sí, Y yo por lo menos. tampoco sé a qué se refiere con Digital Twins. Te puedo comentar algo de inteligencia artificial que está muy, muy en boga. Hay software que lo que hacen es, en función, bueno, un software de generación que en función de la respuesta de la herramienta y la comparación con el pozo offset genera una interpretación automática, ¿no es cierto? Matemática, digamos. Y luego esa interpretación, a veces, digamos, a veces no me tocó usarla nunca, pero a veces cuando uno tiene 5 o 6 pozos siguiendo en tiempo real se complica. Muchas veces se usa ese módulo del software que genera una interpretación automática a partir de aprender las relaciones entre los perfiles, ¿no? Luego uno finalmente no es la definitiva, obviamente, sino que luego el geólogo le tiene que revisar el geonavegador y con criterios geológicos por ahí se corrige. Y el mismo software te arroja el resultado de esa interpretación automática y el grado de confidencialidad de la zona, ¿no? O sea, qué incertidumbre tiene este tramo interpretado, este tramo, este tramo. Entonces, de alguna manera uno por ahí se pone a revisar los tramos con mayor incertidumbre. Eso algunos software de geonavegación lo tienen incorporado. Es geonavegación automática, es inteligencia artificial. Acá Gabriela complementa un poco. Dice que se refiere a modelado digital actualizado con los datos del sensor en tiempo real. Quizá un poco lo que estabas conversando, ¿no? Modelado digital. Ah, claro, sí, modelado automático, modelado. Sí, sí. Inteligencia artificial o machine learning, no sé, claro. Que el software mismo aprenda cuáles son las relaciones en perfiles, haga una correlación automática y entregue un resultado a partir de lo que entendió en cuanto a las relaciones. Eso sí se usa en la geonavegación, es la tendencia que viene ahora, ¿no? Pero que no nos quite el trabajo a los geonavegadores. Claro. El robot reemplazando al humano, ¿no? Como las películas de ciencia ficción. Eh, bueno, y para al parecer esas eran las preguntas que teníamos. El resto son Bueno, muchas felicitaciones y excelente. Bueno, agradecimientos. no, muchas gracias a ustedes, por favor, por haberme invitado. Un gusto. Sí. Bueno, entonces también Ah, agradecemos. sí, Ah, acá le he dejado disculpe. las referencias y, bueno, un poco acá información de contacto, etc. Estas son Ah, las dos ya. compañías con las que estoy trabajando. Ahí tienen la página web. Lo pueden- Perfecto. Yo les puedo pasar esta presentación, no, no hay problema. A Sí, ustedes.
y va a quedar en nuestro canal de YouTube también Ah, claro, un tiempo. sí, está siendo grabado. Tienes razón. Dale, listo. Después se me va a pasar el link porque algunas personas me lo han pedido a la Sí, grabación. sí, lo vamos a compartir ahí en las redes sociales del Bueno, GeoScientist. bueno, te agradezco mucho. Vale, no, igual muchas gracias, Mario. No, por Estuvo favor. súper buena la presentación y Bueno, me alegro. también agradecer a todos los que nos acompañaron hoy día. Ujú. Así que nos vemos en próxima actividad. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Chao, hasta luego.